El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Bueno, y cuando son las 6:32 de la mañana, les ha faltado quizás modificar esta presentación, es decir, los contertulios suplentes, ¿no? Porque Sí. los titulares van a venir la próxima semana. A partir del 16 de diciembre están de regreso los contertulios, pero aquí me parece importante empezar a ir desglosando algunos temas, mi querido José Antonio, y a todas las personas que nos siguen en redes sociales les pedimos también sus interacciones. ¿Por qué? La noticia que diste lectura tú, de que hoy inicia el trámite para que Paola Pavón, prefecta de Pichincha, y los demás procesados por el tema de las protestas empiecen a dejar la cárcel o intenten. Aquí hay que entender que no es un trámite que haya sido dispuesto por la CIDH en las medidas cautelares. Es decir, la CIDH no dispuso, como bien tú leías, que Paola Pavón y los demás procesados salgan en libertad. No es vinculante. No, a ver, no dice eso. El informe no dice eso. ¿Qué es lo que dice el informe? Ok, correcto. Hay que enseñar una cosa también. Son 5 páginas, ¿no? Por lo general lo que se ha conocido a través de las redes sociales es un pequeño extracto. Sí, a ver, pero ¿qué es lo que dice el informe? El informe dice que el Estado debe garantizar la seguridad de estas personas y por seguridad los abogados entienden también la posibilidad de defenderse en libertad sin ningún tipo de afectación y por eso la nota periodística relataba, por ejemplo, las afectaciones que a través de su defensa dice sufrir Virgilio Hernández, ¿no? No sé, algo bueno, chao. Espera. Es la dueña de este espacio, la señora Wendy Barreiro, que nos ha escrito y nos está dando instrucciones, nos dice que leamos las instrucciones antes de nada. Bueno, yo les quiero contar que como les decía, no hay ningún tipo de... A lo que te está diciendo es que abras la transmisión de Facebook, que ahí suele interactuar los eso es lo que... Claro, por eso te ha llamado la atención. Bueno, entonces, yo la voy a abrir, tranquilo. No hay ningún... Usted siga con su exposición. Sí, no hay ningún tipo de orden para que las autoridades ecuatorianas pongan en libertad. La CIDH dice, normalmente te dice, no, esto no ocurre así. ¿Ya? A ver, hay un punto de orden para que sigas. Pero, y me parece que es lo que entienden los abogados, es que al pedirte como Estado que te asegure la transparencia y que asegure digamos así, la estabilidad de las personas procesadas, les permita defenderse en libertad. La Fiscalía, por su parte, ha respondido que es un proceso que tiene los sustentos que hablan de escuchas telefónicas, sustentos que hablan de los chats, los twitters que se han publicado. Yo para eso quería hacer lectura de este texto. Déjeme, caray. O sea, yo puedo entender que lo que estás diciendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy floja en la redacción de su texto y que deja una ambigüedad justamente para muchas interpretaciones, que mientras la defensa de Paola Pavón, de Virgilio Hernández y del otro procesado señala que debe entenderse como la excarcelación de estas 3 personas, el otro sector de la opinión pública señala que, justamente lo que está señalando, que en el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no establece, no le pide al Estado ecuatoriano, y ojo, hay que dejar algo muy claro, es decir, la Comisión no le pide al gobierno, le pide al Estado. Al Estado, no, exacto, no le dice señor Lenín Moreno, soltará abogada o doctora María Paula Romo, no dice eso, dice Estado ecuatoriano. Pero yo quiero leer el siguiente
el siguiente texto. Luego les voy a dar la fecha y el contexto. Hay que imaginar a un violador grabar a uno de sus abominables actos y exhibirlo luego en uno de los noticieros de televisión y en horario estelar. Y luego hay que imaginar a sí mismo a un jefe de policía o en cualquier otra autoridad encargada de perseguir el crimen, cruzándose de brazos y no decir nada, y luego de mirar el video, de enterarse de su existencia. Hay que pensar en una escena más o menos así de truculenta para dimensionar lo que ocurre en Ecuador. Sucede que no hace mucho, durante la plena ebullición de las protestas en contra del gobierno, se transmitió durante un noticiero de uno de los canales de televisión un video bajo el nombre de Pelucolix, en el que se exhibían las conversaciones privadas de un grupo de ciudadanos que estaban organizando para participar en las marchas, todas sus acciones y todas sus estrategias. El texto es del año 2015. Su autor, el señor Martín Pallares. Y a lo que yo voy es cómo, depende de quién tenga el poder en este país, la realidad y la lectura que le das a esa realidad cambia. Para quienes en ese momento condenaron la utilización y la intercepción de chats privados como herramienta del gobierno para exhibirlos en un noticiero del Estado. Exactamente, un noticiero del Estado. No, te digo la intercepción, digamos, de las escuchas Estado, le compete... de la CENAIN, exactamente, para no darnos vueltas. Que la Secretaría Nacional de Inteligencia desde entonces haya sido utilizada para espiar a opositores políticos del gobierno, que estaban participando en protestas. Fue condenado, y estoy leyendo un texto de un periodista que en julio de 2015 escribía esto en contra de esa práctica del Estado. Esos mismos periodistas, esos mismos opositores de ese entonces, ahora aplauden que las pruebas que utiliza la Fiscalía sean esas mismas escuchas, esas mismas intercepciones y esos mismos chats para perseguir a quienes en ese entonces eran gobierno y ahora son oposición política. Entonces quiero que entiendas mi punto. A lo que yo voy es que la posición que tú tienes sobre determinado comportamiento no puede cambiar de acuerdo a cuáles sean tus apetencias. Totalmente de acuerdo. Políticas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Entonces, como aquí ahora, hoy por hoy, se les ha dado por llamar o criminalizar determinado a determinado grupo de político que no les gusta. Espérese, vamos a silenciarnos porque tenemos una fila. O sea, lo que estás diciendo en blanco y negro básicamente es que hace algunos años las escuchas telefónicas eran criticadas por un sector de la prensa y que hoy esa misma prensa, esos mismos actores, está santificando en que esas escuchas digamos, están bien para detener, encarcelar a 3 personas. Exactamente. Ya. Ahora, yo te voy a poner el mismo ejemplo, pero de la orilla contraria, ¿no? No, completamente de acuerdo. Sé que usted me va a decir que en ese entonces, por eso hice énfasis, quienes antes eran Estado y decían que esas son las pruebas de que existía una conspiración en contra del gobierno del entonces presidente Rafael Correa Delgado, y que esas eran las pruebas de la desestabilización. El problema es que no existe una división clara en el lugar en las que se exponen. En ese entonces, los participantes del chat fueron los que presentaron las denuncias en Fiscalía. ¿Para qué? Para que la Fiscalía determine quiénes son los autores del video que se denominó Pelucolix, o la revolución de los pelagatos. ¿Ya? Ahora es el mismo Estado quien presenta esas pruebas a través de la policía y del Ministerio del Interior, presenta esas pruebas para que los participantes del chat estén presos. Y les transporto la realidad de 2015, cuando se autoproclamaron perseguidos políticos
violados en su intimidad por haberse publicado sus chats, versus la realidad de 2019, en los que chats de grupos de personas que estaban organizándose para participar en las propuestas exactamente igual. Exactamente igual, porque se habla de violencia, se habla de cerrar vías, se habla de afectar a la ciudadanía, de generar un estado de ánimo adverso. Eso es lo que se habla, en resumen, en ambos chats. Ahora, yo te voy a, digamos, coger tu ejemplo, ¿no? Que ha sido bastante gráfico, donde se evidencia básicamente el comportamiento de algunos actores políticos, sociales, comunicacionales en el país, que en algunos casos con quizás los mismos elementos toman una posición y con los mismos elementos en otros casos toman otra posición. Tras el anuncio o la publicación del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde extiende las medidas cautelares a estas 3 personas, hubo mucha opinión respecto al tema en las redes sociales. Obviamente las personas que están simpatizan, digamos, con esas 3 personas, señalaban que estas medidas cautelares deben aplicarse, que el Estado tiene que escucharlas, que tienen que excarcelar a las personas, que no hay pruebas, en fin, una serie de argumentos que una serie de argumentos, tanto redactados por jurisconsultos como por personas que simplemente quieren opinar. Y eso no está mal, digamos. Yo entiendo, leo una nota y doy mi opinión sobre esa nota. En la medida en que uno no injurie, no le imputa algún delito a una tercera persona, digamos, está bien la opinión, ¿no? Y tiene que ser respetada como tal. Pero yo te quiero contar que, por ejemplo, este mismo sector político que hoy día reconoce la CIDH y que de alguna forma está señalando que este documento debe ser respetado por el Estado ecuatoriano, hace algunos años no le daba crédito. Quiero leer una nota que fue publicada por aquellos años, una nota y unas declaraciones del ex canciller Ricardo Patiño, ¿ya? Él señalaba lo siguiente, abro comillas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no tiene atribuciones para solicitar medidas cautelares en Ecuador, ya que ningún estatuto ni el Pacto de San José le otorga esa facultad. Señaló esto el canciller de la República. Esa es parte de la respuesta que Ecuador dio a la CIDH hace 15 días, ¿no? En ese tiempo, y que le pidió al gobierno suspender la orden de prisión en contra del que era asambleísta Clever Jiménez, quien fue condenado a 18 meses de reclusión por el delito de injurias en contra del presidente Rafael Correa. Ojo que las medidas de ese entonces tampoco ordenaban la suspensión de la prisión preventiva. Lo que pedían era que el Estado asegure la posibilidad de que el asambleísta por sus denuncias no sea perseguido políticamente, y que si es que tenía que responder por algo, no sea con la prisión preventiva por medio. Pero, el tema de fondo aquí es que el Estado, ¿no?, a través del gobierno, a través de la Cancillería, a través de su canciller, señalaba que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenía atribuciones para solicitar medidas cautelares, que se estaba rogando una función. Es decir, yo soy una persona y tengo los deberes que tengo que digamos, o hasta dónde puede extender mi trabajo. Y él señalaban el gobierno de que eran atribuciones que no sabían. Ese no es el punto, José. El punto con el que yo partía esta tertulia es que depende en qué lado de la mesa estás sentado para que tú le des la interpretación, porque si buscamos los análisis de ex cancilleres, de penalistas y de periodistas de esa época, van a decir que la comisión había ordenado y que el Estado tenía la obligación de levantar la orden de prisión en contra de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Entonces aquí no se trata de decir si el Estado debe o no debe, eso lo resolverán los juristas. Mi propuesta hoy día, para compartirla con todas las personas que nos siguen, era
es de cómo cambian, de cómo evidenciar ante hechos muy parecidos, ante elementos muy parecidos, cómo cambian las actitudes. Cuando tienen que, digamos así, al menos jurídicamente tendrían que mantenerse las posiciones. Yo le he escuchado en los últimos días al presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García, con quien muchas veces hemos chocado en cuanto a opiniones, pero creo que es una voz que podría resumir o que podría ayudar a dar luces sobre el tema. Que la prisión preventiva es una medida de último ratio que se llama. ¿A qué se refieren? Que no tiene que ser un trofeo, una suerte de condena adelantada, que políticamente ese es el uso que históricamente se le ha dado en este país. La prisión preventiva ha sido la forma de exhibir a un detractor político en medios de comunicación tras las rejas y casi que tener la razón en ese discurso o en ese gran diálogo que se daba antes a través de los grandes medios y que hoy además tiene creo que su parte más descarnada y más desnuda en las redes sociales, ¿no? La misma María Paula Romo criticaba la orden de prisión en contra de Clever Jiménez y varios, podría citar incluso al mismo señor Hernández, decían que el señor Jiménez era un prófugo de la justicia en ese entonces y le pidieron cuentas a una periodista de una cadena de Coavisa que los entrevistó en plena selva, desde la clandestinidad. ¿De dónde estaban? Porque eran perseguidos por la justicia. Y el problema es que mientras la justicia sigue sirviendo al interés de turno, y voy a irme más atrás, porque en algún momento también la justicia, decían, servía al señor León Febres Cordero, se le llamaba el dueño del país, y que respondía a los intereses del Partido Social Cristiano, y todo detractor político del social cristianismo tenía alguna orden de prisión preventiva en su contra por determinado caso, y si no le voy a citar la renegociación de la deuda. Al exministro de Finanzas Jorge Gallardo le pusieron una orden de prisión preventiva, pues, y al mismo expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, por ese mismo caso, tenía una orden de prisión preventiva, y lo único que se trataba es de que en algún momento se dé cumplimiento a esa medida cautelar de la prisión preventiva para exhibir políticamente a tu detractor, a tu opositor tras las rejas. Entonces, la prisión preventiva en el país no es una medida para asegurar que el procesado comparezca ante el proceso. Eso es lo que dice la teoría, sino es la forma en la que yo exhibo a mi opositor, José Antonio Sánchez, una suerte de picota pública. ¿Sabe lo que es la picota? Sí, no, claro. Para quienes se fueron por los museos de este fin de semana, seguramente sabrán, porque de entrada al Museo de la Ciudad hay una picota, una columna de piedra gigantesca, donde en las épocas de la colonia, la cabeza cercenada, cortada del opositor al gobierno, al colonialismo en ese entonces, se ponía en su punta y se le exhibía para que los demás vean lo que le pasaba al que se atrevía a opinar o actuar en contra de los intereses de su majestad. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vivimos o no vivimos en un Estado de Derecho? No. No vivimos en un Estado de Derecho. Yo estoy convencido de que vivimos en un estado de opinión. No, te digo, el Estado de Derecho quiere decir que hay instituciones que tienen responsabilidad frente al país. Es decir, el otorgamiento de una medida cautelar, el otorgamiento de la declaración de una prisión preventiva, es responsabilidad de la justicia, ¿no es cierto? O sea, si ellos se equivocan o no se equivocan, digamos, esa es una discusión que ha estado vigente en los últimos 30, 40 años y quizás más. ¿No? Que la justicia se equivocó, que lo soltó, que no habían las pruebas. Y que por última vez hay que reformar la justicia. Ese es el gran debate. Y no lo hemos podido superar en 40 años. Este es el gran revoltijo en el que democráticamente nos vemos envueltos en los últimos 40 años. 50, diría yo. No,
40, porque en la época de la democracia no había ese problema. Ahí usted lo desaparecían, lo metían preso, pero por eso, desde la vuelta de la democracia. Y no quiere decir que esté bien. Pero regresan a la democracia en el año 1979, por eso estoy hablando de 40 años, y se le plantea al país que hay que reformular la institucionalidad. Y cada vez que el péndulo del poder pasa de un lado a otro, de unas manos, se viene una reforma de la justicia. Y aquí viene otro punto que es bastante interesante, y es que una noticia no menor y que casi nadie le paró bola, es que ahora tenemos 20 y pico de jueces temporales en la Corte Nacional, y que seguramente en esta reestructuración de la justicia, en esta descorreización, en la desbucaramización, en la desocialcristianización de la justicia, porque todos los nombres le han dado, llega y pone jueces, y el siguiente en el turno del poder considera que esos jueces eran adeptos a su antecesor, y por eso se sienten el derecho de cambiarlos. Y ya se ha vuelto hasta una forma de sátira o de sorna. Esto de por última vez meter las manos en la justicia. Y hago junto dos frases. Porque por última vez, un Congreso con esa premisa del por última vez, reestructuraron las Cortes. Y el meter las manos en la justicia fue el argumento del expresidente Rafael Correa en el 2011 para convocar a una consulta popular que le diera las atribuciones de reformar el sistema judicial. Entonces, todas esas cosas son la historia reciente de este país de 40 años. Y tenemos a una prefecta electa por el voto popular, con el favor de algunos, no con el favor de todos, pero tras las rejas. Y que hoy, lunes 9 de diciembre, podría perder su cargo. Exactamente, existe la posibilidad de que arranque la finalización, digamos, de su... O empiece la remoción de su cargo. Empiece la remoción de su cargo. Y le planteo, ya la justicia no solo sirve para exhibir al opositor, sino incluso podría servir para torcer la voluntad popular. A ver, sea o no de nuestro agrado la señora Pavón, insisto, esto no pasa por temas personales. No pasa por temas de aprecio político, pasa porque el día de mañana el mismo presidente de la República, hoy en funciones, si es que a alguien se le habría ocurrido demandarlo con los cargos de fraude y habría tenido un fiscal a su favor y un juez que le dicte una medida de prisión, podría estar en riesgo el cargo del presidente de la República. Por favor, a eso es a lo que voy, que detrás de la reinstitucionalización, y esa es la opinión personal de este periodista, es que detrás de todo discurso de reinstitucionalización puede esconderse realmente un interés de afectar a esa institución. Ok, ¿Qué dice en estricto la CIDH con respecto a las medidas cautelares? Porque es importante conocer también, digamos, qué es lo que dice el artículo, ¿no es cierto? El artículo 25 del reglamento de la CIDH establece que según, digamos, este reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión podrá, a iniciativa propia o de solicitud de las partes, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexividad con la petición del caso, se relacionan con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de la petición o caso pendiente ante órganos del sistema interamericano. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva, a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. Y es lo que tú señalabas hace un momentito. Mucha gente ha interpretado que hay que garantizar la seguridad. Entonces, con el simple hecho de cambiarla de la cárcel de la Tacunga a la cárcel 4 o algún otro centro de reclusión, ya se cumple, que el Estado está cumpliendo con preservar la seguridad o garantizar la seguridad de estas tres personas. Podría ser, a lo que yo voy es, insisto, a la interpretación y al uso que se le quiere dar.
Quienes antes no reconocían siquiera la injerencia de la CIDH, ahora se acogen a sus medidas. Y quienes antes ponderaban que el Estado entraba en una grave violación de derechos humanos al no acoger las medidas dictadas desde la CIDH, y quienes decían que el Estado se arriesgaba a juicios de lesa humanidad, así le acusaron a Rafael Correa, ahora dicen que es potestad del Estado ecuatoriano saber cuáles son las medidas que adopta para según ellos, haber cumplido las... Claro, pero si el Estado, a través de la Fiscalía, a través de la justicia, digamos, o a través del propio gobierno, movilizan a estos 3 ciudadanos a otro centro de reclusión y garantizan y dejan quizás que una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite y garantice de alguna forma que están en un lugar donde se brinda más seguridad, quizás el Estado le puede sacar cuerpo, digamos, a ese documento emitido por la CIDH. Sí, pero lo que establece también en sus líneas el documento enviado por la CIDH es que se debe garantizar justamente que no exista un daño irreparable. Y si daño irreparable, a Paola Pavón la destituyen, digamos, se estaría cometiendo quizás, porque yo dudo mucho que si después de 45 días o un mes o un año le dicen, no, ¿sabe qué? Salga nomás, no ha sido... Vaya nomás. Sí, las pruebas no sé cuántos, se han perdido, no sé... No le van a devolver el cargo. Más adelante vamos a tocar el tema. No, es que viene el tema. Muy parecido, ¿no? Viene de la mano, y eso es lo que yo le voy a plantear, porque es materia de nuestra siguiente entrevista. ¿Qué pasa? ¿Quién le va a reparar, por ejemplo, a Sofía Espín el haberle despojado de su cargo de elección popular bajo una supuesta acusación que luego la Fiscalía no fue capaz de sustentar, y toma la decisión de ni siquiera acusar formalmente en un proceso? Es decir, ¿cómo dijo usted? Usted dijo el nombre, se hizo bolas a la hora de pronunciarlo. ¿Cuál? ¿Ya? De no acusar formalmente, cuando leía la nota. Ya la Fiscalía, con un tuit, dijo, bueno, no hemos tenido los elementos suficientes en la estructuración de este proceso, dando a entender que era un proceso liderado en la anterior administración de la Fiscalía, como si es que la Fiscalía, al cambiar de mano, debería cambiar de formas de proceder. Y más allá, insisto, si te cae bien la legisladora Espín, si es que eres afecto de la Revolución Ciudadana, si eres anticorreísta, si te pregonas odiador del expresidente, no, esto no pasa por eso. Yo planteo, en la opinión pública, hubo quienes festejaron la decisión que se tomó en contra, ¿ya?, de Sofía Espín, cuando el Pleno la despojó de su calidad de legisladora. Ahora que la Fiscalía reconoce que no hay los elementos para sostener una acusación en este caso, ¿quién le va a devolver? ¿O quién se enfrenta a los 70,000, 200,000 votantes que tuvo en su circunscripción territorial la asambleísta Espín y les dice, ¿saben qué? Les dejamos sin representación porque era una necesidad política de ese momento? Claro, y además abriendo la puerta al tema de la reparación, ¿no? Yo supongo que eso es algo que vamos a tocar con el abogado. Y ahí vamos a extendernos muchísimo en el diálogo, porque vamos a hablar también en algún momento de las autoridades que fueron cesadas por el Consejo Transitorio, por la Constitución de carne y hueso, como le han llamado algunos opositores a Julio César Trujillo. Los católicos diremos, el Señor lo tenga en su gloria. Pero que el poder, y que muchos advertíamos, esto se le va a venir con una serie de demandas al Estado ecuatoriano, más allá cualquiera sea la bandera del perseguido. Insisto, si aquí no se trata, en el momento que el Estado sirva para perseguir a alguien, no importa la bandera del perseguido, créeme, tendrá que pagar.
A ver, solamente ya para cerrar la tertulia, quiero comentarles, o quiero dar lectura a algo que me parece interesante para poder entender un poco lo que decía Dani Montalvo durante toda su intervención respecto a cómo se va moviendo el péndulo según donde te encuentres o según los afectos y desafectos. No necesariamente respetando la justicia, y la justicia respetándose a sí misma para poder establecer con rigurosidad lo que dicen las leyes y no lo que dicta por ahí quizás alguna demanda de teléfono, en fin. A estas alturas, discutir si las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, son vinculantes para los estados de la OEA es, desde el punto de vista de algunos juristas, un ejercicio superado. Estos juristas señalan que son vinculantes, sencillamente porque más allá de cualquier otro argumento, la Corte Interamericana, organismo judicial encargado de interpretar autorizadamente los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos y cuya autoridad es hasta ahora indiscutida, ha dicho que lo son. ¿Sí? O sea, la Corte le dice que lo que está haciendo la Comisión está bien. Y porque lo dice la Corte, entonces cierto grupo de juristas señalan de que debe acatarse como una par de interacciones. A ver qué dicen. Mire, dice, el tema es que del que acaban de hablar es precisamente lo que preocupa como ciudadanos. Si tenemos algún problema legal, ¿va a estar garantizado el debido derecho o va a estar influenciado por el poder de turno? El uno. La otra interacción nos dice: en la redacción de la CIDH lo que se entiende entre líneas es que los afectados, para los que se piden medidas cautelares, son presos políticos. En efecto, eso es lo que quiero un poco orientar la lectura. La historia ecuatoriana en estos 40 años ha estado llena de presos políticos. Hasta Bucarán se declaró preso político. ¿O no se acuerda usted, perseguido político? ¿No se acuerda usted cuando un vicepresidente, terminando su alocución en el legislativo, denunció, reveló que había conocido y los fondos del Estado habían servido para pagar una siembra de droga en el vehículo de Bucarán en Panamá? Y me refiero a Alberto Dajic. Cuando terminaba su exposición ante el Pleno intentando explicar lo de los fondos reservados. Entonces esto es una suerte de copy-paste de la realidad ecuatoriana que cambia ahora cada 10 años, antes cada 4. Exacto. 7 de la mañana con 4 minutos, y para cerrar dejamos una pregunta digamos en el aire, ¿no? El hecho de que un Estado se resista a cumplir las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, ¿los pone en la senda que lleva hacia la puerta de la salida del Estado de Derecho Internacional? Esa es una pregunta, digamos, que muchas personas ya al interior deberán contestar. Muchos juristas dirán sí, otros juristas dirán no. La opinión de la ciudadanía conocedora quizás en profundidad de esta clase de temas también, expresará su opinión. ¿Es o no el negar una medida cautelar o sacarle el cuerpo a la medida cautelar la salida del Estado en el contexto del derecho internacional? En ese entonces se decía que el Estado era soberano por un lado, y el otro lado decía que le querían hacer Norcorea a Ecuador completamente aislado. Perfecto. 7 de la mañana con 5 minutos, nos vamos a ir a una pausa, y a esta hora de la mañana lo invito a deleitarse, por favor, para que tenga usted un buen día, tomarse una tacita de café Buen Día. Ya nuestra querida Wendy ha tenido la amabilidad, pues, de servirnos un cafecito, ¿no? Dentro de sus múltiples ocupaciones todavía se da ese gesto amoroso, ¿no?, que tiene con los contertulios y con los suplentes de los contertulios por una semana, ¿no? Con el equipo alterno. Así es, tomemos, todos tenemos algo que nos hace tener un buen día. Para mí es disfrutar una tacita de café Buen Día rodeado de gente chévere, de gente que digamos que está cerca a mí, ¿no? ¿Y a ti qué te hace tener un buen día? Toma café Buen Día.